porque no le daba la vida. Pero eso es como si estás en el medio de esas olas, que te estás ahogando. Imaginaos que tenéis en una mano a vuestra familia, en otra mano tienes los proyectos del trabajo y en otra mano tienes la barca que te lleva a la playa. La barca es ese proceso de profundización en ti que te lleva a la playa, que te ofrece el yoga. Si tienes que soltar algo, no sueltes la barca, porque te ahogas tú y todos los demás contigo. Porque depende de cómo tú estés, el libro cambia. Lo que se va a producir en tu estancia, allí donde tú estás, cambia. Si tienes que soltar, incluso suelta a tu familia. Porque luego subirás a la barca y desde la barca se pueden tender manos. O por la ley de la mascarilla en los aviones, ¿no? La máscara de oxígeno, ¿quién tiene que ponérsela? Una misma primero, para luego poder atender a los demás. Entonces es una trampa no tener tiempo, porque hay que atender muchos asuntos y a veces con la mejor de las intenciones. Es una trampa inconsciente, porque luego tú estás peor y eso es lo que tienes que ofrecer, que estás peor, estás cansada, estás tensa, no sabes quién eres. Bueno, pues ese es el ánimo para que si algo de todo esto del yoga os parece interesante, continuéis o comencéis, porque es una barca que te lleva.